Capítulo 6. El milagro. El 19 de septiembre de 1912, luego de una larga estadía en Crimea, la familia imperial se traslada a la reserva forestal de Białowieża, en Polonia. Cazador apasionado, Nicolás II piensa abatir algunos de los últimos suros de Europa, que han sido reunidos allí para su entretenimiento. No obstante, no desdeña la caza menor y anota en su carné hasta la cantidad de patos muertos en el día. Pero, poco después de la llegada de sus majestades al lugar, el zarevich da un paso en falso al salir de un bote y se golpea la cadera izquierda contra la horquilla de un tolete. En el lugar de la contusión aparece un ligero tumor. Felizmente, el hematoma se reabsorbe bastante rápido y el 16 de septiembre, la familia deja Białowieża y se dirige a Spala, otro coto de caza imperial. Al comprobar que el niño parece completamente curado, su madre y Anna Wirubova lo llevan a pasear en coche. No han previsto las sacudidas de la caleza en los malos caminos de los alrededores. El 2 de octubre, el estado del pequeño Alexis empeora súbitamente. Se declara una hemorragia interna del mismo lado, a la izquierda, en las regiones ilíaca y lumbar. La temperatura sube a 39 grados y el pulso a 144. Los dolores provocados por la hinchazón son atroces. El niño se acurruca y se acuesta sobre el vientre buscando la mejor posición en la cama. La tez pálida, los ojos desorbitados, la mandíbula temblorosa. Gime hasta que da ronco. Trastornados y no osando hacer nada por temor a agravar su estado, los médicos de siempre, Botkin y Fedorov, hacen venir de San Petersburgo al cirujano Otrovsky y al pediatra Rockfuss. Estos declaran que no pueden operar el hematoma porque se correría el riesgo de aumentar la hemorragia. Ante la impotencia de los médicos, Alejandra Fedorovna cae en una desolación neurótica. Está convencida de que su hijo va a morir, y eso es por su culpa. ¿Acaso no es ella quien le ha transmitido ese mal horrible? Además, ha pecado por negligencia, por despreocupación. Si no hubiera consentido en la partida de Rasputín, tal vez Dios habría escuchado su pedido de auxilio. Se retuerce las manos, solloza, reza y no se separa de la cabecera de Alexis. Ya corren rumores alarmantes que, llevados por los criados, circulan por el país. Se susurra que el zarevich ha sido víctima de un atentado. Para terminar con las habladurías, el zar autoriza al conde Frederiks, ministro de la corte, a publicar boletines acerca de la salud del niño, pero sin mencionar que se trata de un caso de hemofilia. Esa clase de comunicados a los diarios es una innovación, porque no se estila hacer llegar al conocimiento público las enfermedades de la familia imperial. Apenas divulgada, la noticia es interpretada como el anuncio del fin próximo del heredero del trono. En todas las iglesias se celebran oficios religiosos por su curación. El 10 de octubre recibe los últimos sacramentos. A punto de perder el conocimiento, murmura a sus padres: 1, 2, 3. Es demasiado para la madre. Puesto que ni los médicos ni los sacerdotes pueden hacer algo por su hijo, se vuelve hacia el único hombre capaz de hacer un milagro: Rasputín. El 12 de octubre, por orden de la emperatriz, Anna Wirubova telegrafía al starets: médicos desesperados, vuestras plegarias son nuestra única esperanza. Rasputín recibe el telegrama el mismo día, a mediodía. Está a la mesa con su familia. Su hija mayor, María, le lee el mensaje. Él se pone de pie inmediatamente, se dirige al salón donde estaban expuestos los iconos más venerables de la casa y dice a María, que lo acompañe: Paloma mía, voy a intentar cumplir el más difícil y misterioso de los ritos. Es necesario que lo lleve a cabo con éxito. No tengas miedo y no dejes entrar a nadie. Tú puedes quedarte si lo deseas, pero no me hables, no me toques, no hagas ningún ruido. Reza únicamente. Luego, poniéndose de rodillas ante las imágenes santas, exclama: cura a tu hijo Alexis, si esa es tu voluntad. Dale mi fuerza, oh Dios, para que él la utilice para su curación. Mientras habla, su rostro está iluminado por el éxtasis. Un sudor abundante corre por su frente y sus mejillas. Jadea, víctima de un sufrimiento sobrenatural, y cae de espaldas sobre el piso, con una pierna doblada y la otra tiesa. María escribirá: parecía debatirse en una espantosa agonía. Yo estaba segura de que moriría. Después de una eternidad, abrió los ojos y sonrió. Le ofrecí una taza de té helado que bebió ávidamente. Pocos instantes después, volvía a ser el mismo.
Ahora Rasputín está tranquilo acerca de la suerte del zarevich. Cree que las contracciones musculares sufridas por él durante su encantamiento son las últimas sacudidas de la tortura de Alexis. Ha liberado al niño asumiendo su mal ante la mirada de Dios. Es así como obran los chamanes cuando quieren aliviar a un paciente de los tormentos de su cuerpo o de su alma. Lo reemplazan por el pensamiento, se hacen cargo de su suplicio físico o espiritual, le quitan momentáneamente su yo para restituírselo intacto después de la curación. Rasputín aprendió ese método de transferencia del dolor por telepatía durante sus peregrinaciones de juventud entre los buriatos, los yakutas y los kirgises, añadiendo a su magia pagana toda la del cristianismo. Al contacto con ellos se convirtió a su vez en un chamán, un misionario, un remolcador de naves a punto de perderse. En verdad, esos adivinos primitivos, un poco brujos, lo han informado acerca de los poderes del espíritu enfrentado a la materia, mejor que los sacerdotes cuyos sermones ha tenido ocasión de escuchar. Si la Iglesia le ha enseñado la manera oficial de hablar a Dios, ellos le han revelado la comunión de los corazones a través del espacio. Ahora puede manifestarse a distancia, como ellos, ha adquirido el don de la simultaneidad y de ubicuidad. Aunque instalado en Pokrovskoy, en su isba, en familia, ahora está en Spala, a la cabecera del enfermito. Adivina su presencia en todos los nervios, en todos los músculos de su cuerpo robusto. Al final de ese encantamiento, que es una mezcla de súplica y exorcismo, de brujería y oración, va a la oficina de correos y telegrafía a la emperatriz. La enfermedad no es tan grave como parece. Que los médicos no lo hagan sufrir. Al leer esas palabras, la zarina renace. El Salvador está de nuevo a su lado. Todas las esperanzas son posibles, puesto que él lo afirma desde el fondo de su lejana provincia. Y en efecto, a la mañana siguiente, la fiebre baja y el hematoma comienza a reabsorberse. A las 2 de la tarde, los médicos constatan que la hemorragia se ha detenido. Explican ese fenómeno por una simple coincidencia entre la llegada del telegrama y la evolución natural de la enfermedad. A menos, dicen aún, que la remisión no se deba al hecho de que la emperatriz, por fin tranquilizada gracias a las seguridades de Rasputín, haya cesado de excitar la nerviosidad del niño con el espectáculo de su angustia. Según ellos, el desasosiego del entorno ha podido crear en Alexis un estado de tensión que impedía la reabsorción del derrame sanguíneo. Esas consideraciones pseudocientíficas exasperan a Alejandra Fedorovna. Para ella, ante ese punto de la evidencia, dudar del prodigio sería un pecado contra Dios. Si su hijo se ha salvado, eso se debe a Rasputín, y solo a él. A pesar de la maledicencia de algunos, ese hombre es un ser excepcional, un enviado del Altísimo en este mundo, un segundo Mesías. Mientras él permanezca entre bastidores en el palacio, el zarevich, sus padres, Rusia entera, estarán preservados de la desgracia. Ana Virubova comparte la alegría de su majestad y su ceguera. Se excitan mutuamente en una devoción ansiosa. El 21 de octubre de 1912, Nicolás II envía una carta tranquilizadora a su madre. Retoma sus cacerías del ciervo, sus paseos en el bosque y sus consultas políticas. El 2 de noviembre es publicado en la prensa el último boletín de salud para anunciar la curación del heredero del trono, y el 5, toda la familia regresa a Tsarskoye Selo. En esta ocasión, las admiradoras del Starets celebran en los salones la victoria del santo, injustamente denigrado por los descreídos y los envidiosos. Lo primero que hace la emperatriz es pedir al salvador de Alexis, como una gracia, que vuelva lo antes posible de Pokrovskoy. Pero él retrasa su partida algunas semanas, sin duda para hacerse desear. Tiene tantos enemigos que debe enfervorizar al máximo a sus seguidoras para resistir a la camarilla que lo amenaza. Al fin se decide y llega a San Petersburgo en diciembre. La emperatriz, con el corazón palpitante de gratitud, lo recibe en casa de Ana Virubova. Él está acompañado de su mujer y sus hijas. Toda la familia está endomingada. Se sirve el té. La zarina toma la mano de Praskovia y le dice amablemente: ¿Nos perdona por robarle a su marido tan a menudo? No lo haríamos si no fuera tan vital para nosotros y para la corona. Al hablar, su voz se ahoga de emoción y su rostro se cubre de manchas rojas. Praskovia responde: es una bendición para nosotros que Dios haya permitido a Gregorio Efimovich ayudar a su niño. Alejandra Fedorovna ha llegado flanqueada por las 4 grandes duquesas. Estas simpatizan con las hijas de Rasputín, María y Bárbara. Él
sentado en el centro de ese círculo íntimo y enteramente femenino, disfruta de una situación extraña. La familia de un campesino siberiano y la de sus majestades, unidas en una misma amistad, alrededor de un samovar. Las barreras han caído. La Rusia de las profundidades y la de los palacios se comprenden y se aman. Los habladores de la Duma y de las casas aristocráticas no podrán nada contra esa alianza del cetro y el arado. Mientras el zar y el pueblo estén de acuerdo, el imperio proseguirá su ruta espléndidamente. Como muestra de su reconocimiento, la emperatriz hace inscribir a María, la hija mayor de Rasputín, en el Liceo Steblin-Kamenska de San Petersburgo. En primavera, sus majestades hacen un crucero por los fiordos en el yate del zar, el Standard. Luego, en agosto, un tiempo de descanso en Peterhof. En fin, la familia imperial se instala en Livadia. El zarevich, debilitado por el acceso de hemofilia del año anterior, camina con un aparato ortopédico. Todavía no puede apoyarse sobre su pierna enferma. Lo curan con baños de barro. Apenas retoma sus desplazamientos libres y sus juegos, se cae. Una hemorragia subcutánea se declara alrededor de la rodilla. Los dolores aumentan. Felizmente, Rasputín se encuentra de vacaciones en el balneario vecino de Yalta. Acude, reza intensamente ante la zarina maravillada, ordena abandonar todos los remedios y dejar al niño en cama durante varios días. Poco a poco, el sufrimiento se calma, el hematoma desaparece. Los médicos sostienen que el derrame se habría reabsorbido por sí mismo bajo el efecto de un reposo prolongado, pero Alejandra Fedorovna proclama que, una vez más, la gloria de esa curación pertenece a Rasputín, el hombre providencial que Dios ha elegido para proteger a la familia imperial y a través de ella, a Rusia. Por un extraño movimiento de péndulo, cuanto más la zarina se apega a él y declara estarle muy agradecida, más audaces se vuelven los enemigos del starets. Algunos hasta piensan en hacerlo asesinar. Entre los más encarnizados deseosos de librarse de él están el general ultramonárquico Bogdanovich y su mujer, que sugieren a Bieletsky, director del departamento de policía, que se deshaga del monstruo durante su trayecto en buque de Sebastopol a Yalta. Advertido del proyecto, el ministro del Interior Nicolás Maklakov considera que es demasiado arriesgado. Eliodoro, por su parte, alborota en su celda del monasterio de Floricheva para obtener de las autoridades pongan fin a la diabólica elevación del despreciable Gregorio. Sus invectivas son tan violentas y evidencia tal imprudencia al predicar la revuelta a sus exfeligreses de Saritsyn que el Santo Sínodo, exasperado, le retira el sacerdocio. Eliodoro replica firmando con su sangre una carta en la que abjura de la fe ortodoxa y se separa de la Iglesia. Secularizado e iluminado, vuelve a su pueblo natal, retoma sus generis y su nombre laico de Sergio Trufanov. Al margen de la jerarquía eclesiástica, la Nueva Galilea es una asociación de mujeres y jovencitas enteramente consagradas al odio hacia Rasputín. Su objetivo principal es capturar al falso starets y castrarlo, para impedirle arrastrar hacia el pecado a criaturas inocentes. En octubre de 1913, Eliodoro se preocupa hasta de hacer confeccionar vestidos elegantes, como los que se ven en los salones, para permitir que algunas de esas furias se introduzcan en el entorno de Rasputín y le ajusten las cuentas. Pero como la víctima de esa maquinación había sido prevenida a tiempo, Trufanov decide diferir la ejecución del proyecto. Mientras tanto, mantiene el ánimo de las conjuradas con discursos cada vez más enérgicos. Entre ellas, la más resuelta es cierta Kionia Guseva, una hija espiritual de Trufanov. En otro tiempo era, dice él, una virgen inteligente, bonita, seria y casta. Pero, por desprecio hacia la belleza física, pidió a Dios que la librara de ésta lo más pronto posible. Deseo que fue cumplido porque, después de sus primeros contactos con un hombre, contrajo sífilis y perdió la nariz. Desfigurada y rabiosa, ésta, desde entonces totalmente consagrada al culto de Trufanov y a execrar al enemigo común, Rasputín, con el hocico roído hasta el hueso y una llama en los ojos, repite a quien quiere oírla: sí, Grichka es un verdadero demonio, lo degollaré. Y él, ex Jerónimo, la felicita por su valiente iniciativa. Sin embargo, la pone en guardia contra una excesiva precipitación. Le señala que es necesario esperar el momento favorable, seguir la pista del starets con disimulo y actuar únicamente sobre seguro.
En el otro extremo de la escala social, el campeón de los antirrasputinianos es el gran duque Nicolás Nikolayevich, uno de los tíos del zar. Comandante en jefe de los regimientos de la Guardia, constata entre los oficiales una cólera creciente contra el abyecto Mujik, a quien sus majestades han convertido en su guía y su huésped. Junto con la mayor parte de la aristocracia rusa, teme que al comprometer el prestigio del monarca y de la dinastía, Rasputín provoque una revolución de palacio. Varias veces ha intentado hacer razonar a su imperial sobrino, pero al esforzarse por abrirle los ojos, no ha hecho más que debilitar su propia posición en la corte. La zarina, sobre todo, lo tiene entre ojos por su insistencia en denigrar al starets. No deja pasar una ocasión de presentarlo ante su marido como un intrigante ávido de extender su poder, ya considerable, y de apoderarse de las riendas del imperio. En cambio, la emperatriz viuda comparte la opinión del gran duque acerca del papel nefasto del pretendido santo hombre ante su hijo y su nuera. Teme que estén embrujados, separados de la realidad rusa, incapaces de tomar una decisión sin haber consultado a su demoníaco confesor. Por poco daría la razón a aquellos que sueñan con hacer desaparecer al Mujik en una trampa. Mientras estos complots se traman en la sombra, Rasputín les toma cada vez más gusto a los juegos sutiles de la política. Por intermedio de la zarina, aconseja al zar sobre la elección de los ministros. En el interior del gabinete, sus preferidos, que son resueltamente de derecha, llevan una campaña sorda para deshacer la actual Duma y reemplazarla por otra más dócil. Kokobsev, que nunca ocultó su hostilidad hacia el starets, ve palidecer su propia estrella en el firmamento. Adivinando que sus días como presidente del Consejo están contados, despacha los asuntos corrientes sin entusiasmo. A pesar de esas luchas por la influencia en el gobierno y en la Duma, Rusia disfruta, en lo más hondo, de una sana estabilidad. Los recursos del país son tales que aún bajo un poder discutido, el impulso económico y comercial se acelera, la producción aumenta, el nivel social se eleva. En las altas esferas se critica todo, pero se vive bien. Entre las capas más bajas de la población, se sufren los rigores de la clase obrera y la campesina, pero como no se lee en los diarios, se ignora la agitación que se ha apoderado de las cabezas pensantes de la nación. Desacreditada en los salones, la familia imperial todavía tiene, en las masas, un prestigio en el que se mezclan la tradición y la fe. Es verdad que, en la primavera de 1912, ha habido rebeliones en las minas de oro siberianas de Lena, y la tropa ha tirado sobre la multitud, matando a 270 e hiriendo a 250 personas. Es verdad que los trabajadores de las diferentes regiones de Rusia se han declarado en huelga para protestar contra esa masacre, pero, con el tiempo, la indignación popular ha decaído y los revolucionarios, acosados por la policía, han vuelto a la sombra. En agosto del mismo año, el ejército ruso ha celebrado, con una reconstrucción espectacular, el centenario de la batalla de Borodino, lo que reconfortó el ánimo de los oficiales. Ya a comienzos de 1913, todo el mundo, grandes y chicos, se alegra por las próximas fiestas programadas para el tricentenario de la dinastía de los Romanov. Los liberales señalan en sus diarios que Miguel, el primero de los Romanov, fue elegido por el pueblo el 21 de febrero de 1613, y que esa antigua manera de proceder merece que se reflexione sobre ella. Los monárquicos, por su parte, esperan que las manifestaciones patrióticas inscritas en el programa refuercen la devoción de los rusos por su soberano. Extrañamente parece que la nación, largo tiempo inquieta y dividida, ha encontrado un segundo aliento. El 21 de febrero de 1913, en la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, San Petersburgo, se celebra un servicio conmemorando la elección de Miguel Romanov 3 siglos antes. Esa mañana, Rodzianko llega al lugar mucho antes de la hora de la ceremonia. Ha sido advertido de que los representantes de la Duma, de la cual él es presidente, se sentarían detrás de los del Consejo del Imperio y del Senado. Está pensando en protestar cuando descubre a Rasputín instalado en un asiento delante de los bancos reservados a los diputados. Exasperado, ordena al starets que se marche. Este reacciona con arrogancia y declara que ha sido invitado por personas de elevado rango. No obstante, para evitar un escándalo, se eclipsa antes que el patriarca de Antioquía comience a oficiar en la catedral llena de gente. Entre los asistentes, existe la preocupación por saber si Rasputín todavía está allí.
Hay quienes vuelven la cabeza para tratar de distinguirlo entre la multitud de fieles. Se intercambian anécdotas escandalosas acerca de él. Frente al iconostasio, la emperatriz, tocada con una tiara, echa una mirada a cada momento hacia su hijo, tan frágil y pálido, temiendo un desmayo. Su única esperanza es que Rasputín vele en alguna parte detrás de ella, perdido entre la muchedumbre. Está segura de que, si él añade sus plegarias a las de la familia imperial, todo irá bien para el niño que lleva sobre sus frágiles hombros el porvenir de la monarquía. Está sobre ascuas hasta el fin de la ceremonia. Si pudiera, invitaría al mago a dormir en el palacio, en una habitación contigua a la de Alexis. Pero por el momento, el país tiene otros motivos de inquietud. Austria acaba de anexarse Bosnia-Herzegovina. La Serbia ortodoxa, tradicionalmente aliada a Rusia, es presa de indignación ante lo que considera como una maniobra intimidatoria contra ella. Una parte de la prensa rusa exige con fuerza que los hermanos serbios sean protegidos de la codicia austriaca. El gran duque Nicolás Nikolayevich insta al zar a declarar la guerra. Está convencido de que en ese caso las grandes potencias permanecerán neutrales y de que al aplastar a los austriacos, Nicolás II hará olvidar la humillación de la derrota de la patria ante Japón. Aunque perfectamente extraño a las negociaciones diplomáticas, Rasputín es, por instinto, hostil a todo enfrentamiento por cuestiones de fronteras. Razonando como simple campesino, estima que una guerra, sean cuales fueren los motivos, es una catástrofe para los humildes, que vacía los campos de su juventud, arruina las cosechas, siembra la muerte y la desolación por todas partes y transforma la tierra de Dios en una cloaca sangrienta. Interviniendo por primera vez en los asuntos públicos, declara al periodista Razumovsky: los cristianos se preparan para la guerra, van a hacerla, van a sufrir tormentos de hacérselo sufrir a otros. La guerra es mala cosa. Que los alemanes y los turcos se devoren unos a otros. Son ciegos, pues es para su desgracia. No ganarán nada y solo adelantarán la hora de su fin. Y nosotros, llevando una vida de concordia y de paz, mirando en nosotros mismos, nos elevaremos de nuevo por encima de todos. Su temor de la guerra no es ni política ni filosófica, es visceral. Desearía comunicárselo al zar, pero Nicolás II titubea. Por un lado, no querría decepcionar a los serbios. Por el otro, tiene miedo de lanzarse entre la niebla. En mayo de 1913, se dirige a Berlín para asistir a la boda de la princesa Victoria Luisa de Prusia con el gran duque Ernesto Augusto de Brunswick, y se encuentra con el Kaiser y el rey de Inglaterra, Jorge V. Los tres soberanos se ponen de acuerdo para mantener el statu quo en esa región del mundo. Pero, poco después, Bulgaria ataca a Serbia. Es una guerra rápida que termina con la derrota de los búlgaros frente a la coalición balcano-turca. Las grandes naciones están alertas, pero ninguna piensa en intervenir. Cuando el zar deja Berlín, nada está verdaderamente solucionado en esa parte de Europa, pero la familia imperial emprende un importante viaje a través de Rusia. Nicolás II piensa completar las fiestas del tricentenario de la dinastía con una visita a las principales ciudades del imperio, repitiendo el itinerario seguido por Miguel Romanov a los 16 años, desde Krostoma, donde residía con su madre, hasta Moscú, donde la Asamblea Nacional, el Sobor, debía elegirlo zar. Esa interminable incursión jubilar fatiga a la zarina, que aborrece las festividades y las recepciones. Por suerte, ha conseguido que Rasputín participe del viaje. Por lo menos así, sus majestades no tendrán nada que temer. A todo lo largo del camino, el starets puede medir el fervor del pueblo, que se apiña para saludar a los soberanos venidos de su lejana capital. Vamos, la monarquía todavía tiene muchos días por delante. Si los intelectuales y ciertos aristócratas se arriesgan a criticar al zar, la mayoría del país les es sinceramente devota. Desde el coche que lo transporta en el medio del cortejo oficial, Rasputín contempla los millares de rostros desconocidos, alineados en el trayecto, que simbolizan la unión del monarca y de la tierra rusa. Se bendice al padre de la nación con palabras de adoración y signos de la cruz. Es aquí, y no en San Petersburgo, donde él entra en contacto con el suelo fecundo de la patria. En Kostroma se celebra un oficio en el monasterio Ipatiev, donde María, madre del futuro zar de Rusia, recibió, hace 300 años, a los delegados del Sobor llegados en busca de su hijo. Rasputín tiene un lugar reservado en la nave. Le parece que la historia vuelve sobre sus pasos.
Es él quien preside la restauración de la monarquía después de la época de revueltas que siguieron a la muerte de Boris Godunov y al reinado muy breve de Fedor II. Curiosamente, ese viaje conmemorativo, destinado a ajustar los lazos entre el emperador y sus súbditos, lo refuerza también a él en la escena política rusa. De regreso en San Petersburgo, da de buen grado su parecer al zar y la zarina sobre las cuestiones más engorrosas para el gobierno, y su opinión, la mayoría de las veces, está acuñada en el molde del buen sentido. Así, en el otoño de 1913, en ocasión del proceso en Kiev del joven judío Mendel Beilis, arrestado 2 años atrás por haber participado, decían, en un crimen ritual sobre un niño ortodoxo, se esfuerza en demostrar a sus majestades lo absurdo de esa historia montada completamente por los ultranacionalistas y los antisemitas, a la cabeza de los cuales estaban el ministro de Justicia, Cheklovitov, y el futuro ministro del Interior, Maklakov. De hecho, ante un jurado compuesto en su mayor parte por campesinos, la acusación según la cual los judíos utilizaban sangre cristiana en sus ceremonias secretas es refutada y Beilis es absuelto. Asimismo, Rasputín, que detesta y teme a Kokobsev, aprovecha el debilitamiento del presidente del Consejo para reprocharle querer emborrachar al pueblo, desarrollando el comercio del vodka, monopolio del Estado y fuente de apreciables ganancias. Abrazando la tesis del expresidente, el conde Witt, que goza de su simpatía, aboga ante sus majestades en pro de la limitación de la venta de alcohol y le sugiere, en compensación, un alza de los impuestos directos. A cada momento repite que la ebriedad constituye el principal flagelo de Rusia, que incitar a la gente a que beba para olvidar su miseria es un pecado y que habría que cerrar las tabernas del zar. Enunciando esas ideas, es consciente de actuar por el bien de millones de mujiks a los que él representa ante el trono. Su insistencia anima a Nicolás II a deshacerse del presidente del Consejo, que es partidario de otra política. Hombre íntegro y moderado, también Kokobsev será apartado para la mayor satisfacción del starets. Evitando explicar de viva voz sus razones a su colaborador más próximo, el emperador le anuncia secamente, por escrito, que las necesidades del Estado hacen necesaria su partida. Kokobsev será reemplazado por el sexagenario y obediente Goremkin. Hostil al régimen parlamentario y devoto de la corona, ese reaccionario fatigado se compara a sí mismo con una vieja pelliza que se saca del armario cuando hace mal tiempo. Como lo desean sus majestades, y detrás de ellos el starets, la cuarta Duma, elegida en noviembre de 1912, según un nuevo modo de escrutinio, ha dado la mayoría a los nacionalistas de derecha y a los octubristas. Rasputín puede decirse que, ocurra lo que ocurra, el país no será dirigido por aquellos que vociferan en el palacio de Tauride, sino por aquellos que hablan en voz baja, en el entorno del zar, en el palacio de invierno.